Y si te dijera que en 1912 hubo una masacre racial en Cuba que fue borrada de los libros de historia, situémonos en el contexto. Cuba era una república joven, recién nacida de una intervención norteamericana en una guerra civil por un conflicto independentista contra España. A los negros, que jugaron un papel muy importante en la lucha, se les prometió igualdad. Pero apenas 10 años después, en 1912, ocurrió que miles de cubanos negros fueron perseguidos, cazados y asesinados por la propia república, en uno de los episodios más silenciados y violentos que ha sacudido la isla en su historia. Se le conoció como el alzamiento de los independientes de color, un movimiento político nacido para exigir derechos que terminó convertido en una masacre racial. Hoy, más de un siglo después, muchos aún no saben qué ocurrió ni por qué. En este vídeo pretendo contártelo. Quédate hasta el final porque esta historia no solo habla del pasado, habla de heridas que todavía no han cerrado. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Tras la independencia, Cuba se proclamó una nación sin razas. En teoría, todos eran ciudadanos iguales. La Constitución de 1901 ya pretendía que los negros fuesen considerados como ciudadanos cabales e iguales a todos los demás cubanos, aunque en la práctica fuesen ciudadanos de segunda. Hacía relativamente muy poco que se había abolido la esclavitud en la isla, en 1888, y todavía estaba presente todo el menosprecio y el prejuicio social que conllevaba la categoría de esclavo. En la práctica, la discriminación se mantenía. A los cubanos negros y mestizos les era muy difícil el acceso a empleos públicos, a la policía, al ejército profesional y a posiciones de poder. Muchos veteranos negros de la Guerra de Independencia vivían en la pobreza y el abandono. En este contexto, el 7 de agosto de 1908, se crea el Partido Independiente de Color, fundado por Evaristo Stenós, veterano del Ejército Libertador. Stenós había sido esclavo en Oriente y para esa fecha trabajaba como contratista privado de albañilería en La Habana. Y había viajado a Estados Unidos, a donde fue acompañado por el periodista negro Rafael Serra, para observar las experiencias de las organizaciones negras americanas. Los negros cubanos tradicionalmente se habían encuadrado en el Partido Liberal y se alzaron junto a José Miguel Gómez contra Estrada Palma en 1906. Pero una vez llegados los liberales al poder, con José Miguel Gómez como presidente, se encontraban disgustados por la baja cantidad de empleos públicos para los negros. Como curiosidad, podemos apuntar que el nuevo partido adoptó como símbolo el caballo, que representaba el medio de transporte favorito durante la Guerra de Independencia, aunque los negros en el ejército mambí formaron fundamentalmente en la infantería, denominada generalmente como infantería de Cambute, y también a la deidad Yoruba Changó, que dicen que se representa por un caballo. Yo no conozco mucho del tema, quizá alguno que esté más empapado en este asunto podrá comentarnos algo. Los liberales, por su parte, enarbolaron la insignia del gallo para su partido y defendían las peleas de gallos que habían sido prohibidas durante la intervención americana. El Partido Independiente de Color creció rápidamente. Tenía miles de afiliados, incluidos muchos antiguos soldados mambíes. Y eso comenzó a asustar a la élite política blanca porque erosionaba el voto liberal, lo que disgustó bastante al gobierno. Los periódicos de La Habana resucitaron los viejos temores de una revolución al estilo haitiano y acusaron al partido de Stenós de promover el racismo negro. Como una curiosidad y para ilustrar un poco sobre la sociedad de aquella época, señalaremos que a Stenós lo detuvieron junto a algunos colaboradores en los días previos al inminente paso del cometa Halley, el 19 de mayo de 1910, por los temores de una catástrofe racial en una sociedad todavía muy supersticiosa. Más tarde, todos los prisioneros fueron liberados. En el Congreso se aprobó la Ley Morúa, presentada por el senador liberal reformista negro Martín Morúa Delgado, el 11 de febrero de 1910,
para eliminar de la vida política al Partido Independiente de Color, basándose en que se considera contraria a la Constitución y a la práctica del régimen republicano la existencia de agrupaciones o partidos políticos exclusivos por motivos de raza, riqueza, título profesional o nacimiento. En realidad, Morúa temía la extrapolación a Cuba del sistema segregacionista que imperaba en el sur de los Estados Unidos y por eso se oponía fuertemente a cualquier atisbo de separación por razas. Reiteramos que aunque en la práctica existiese una fuerte discriminación, ante la ley en Cuba imperaba la igualdad entre todos los ciudadanos garantizada por la Constitución. La negativa de Morúa Delgado a la conformación de organizaciones políticas de la raza negra está recogida en las siguientes palabras que él pronunció. Los negros reunidos jamás alcanzarán de los gobiernos otra cosa que beneficios para negros. Y eso no es lo que debe buscarse. Mientras se hagan concesiones a las clases de color, permanecerán éstas en la inferioridad. Todo hay que obtenerlo como miembros de la sociedad cubana y no como individuos de tal o cual raza. No, la raza negra, las clases de color no deben por ningún concepto constituirse aparte de la raza blanca, porque así confirman su segregación para toda la vida, imposibilitando su noble aspiración a elevarse al goce de todas las garantías constitucionales. Stenoz, por su parte, contestaba que su objetivo no era dividir Cuba, sino hacer realidad la igualdad prometida. Stenoz ensayó la vía de tratar de persuadir al presidente José Miguel Gómez, teniendo en cuenta la gran cantidad de votos de sus seguidores negros que eran aportados al Partido Liberal, para que levantara la prohibición. Estas negociaciones no dieron ningún resultado, y Stenoz entonces lanzó un ultimátum. Si no se retiraba la ley Morúa, los negros lucharían para salvar su honor, con la esperanza de obtener una intervención estadounidense en virtud de la enmienda Platt. Este recurso de tirar del machete, alzarse en la manigua y esperar una intervención americana fue por desgracia numerosas veces utilizado por los cubanos. No en balde ya lo venían practicando desde 1868 y a partir de 1902 fue reforzado además con la reclamación de la aplicación de la enmienda Platt. Cualquier grupo que se sintiese perjudicado podía tirar unos tiros, quemar caña y acudir a la embajada americana para pedir el regreso de los marines, como si de los árbitros de un partido se tratara. Para muchos miembros del Partido Independiente de Color, la vía legal estaba agotada. El 20 de mayo de 1912, aprovechando el aniversario de la proclamación de la República, los independientes de color se alzaron en armas. No fue una guerra nacional, sino fueron levantamientos localizados, sobre todo en Oriente y las villas. Los líderes principales fueron Evaristo Stenoz y el general Mambí, otros dicen que coronel, Pedro y Bonet. Ante todo, decir que el levantamiento armado del Partido de los Independientes de Color tuvo como objetivos fundamentales la derogación de la ley Morúa, la demanda de mayores empleos públicos para los negros y la equiparación de la inmigración negra con la blanca, principalmente española. Nunca tuvo como meta el establecimiento de una república negra, ni la deposición del gobierno. Los sublevados muchas veces daban vivas al presidente José Miguel Gómez. Y no calificaron su movimiento como alzamiento, sino como una protesta armada. Tampoco fue seguido por toda la población negra de la isla, cuya inmensa mayoría se mantuvo al margen cuando no apoyó al gobierno. Reunidos en Santiago de Cuba, Evaristo Stenoz, Pedro y Bonet y otros dirigentes de la protesta armada ultimaron los detalles de la misma. En un gigantesco mitin repartieron miles de proclamas contra la enmienda Morúa y una original invitación para un baile, que contenía en realidad la consigna del lugar de la concentración para el alzamiento. Las cifras de alzados varían según los autores, desde 4.000 a 7.000. Las acciones fueron muy parecidas a las de la Guerra de Independencia. Ataques a ferrocarriles, ingenios, quema de numerosas caballerías de caña, y la acción más sonada fue la toma e incendio del pueblo de La Maya, que ocurrió el 1 de junio, y que dio lugar a refranes y canciones que han llegado hasta nuestros días.
Contrario a lo que decía la prensa de la época, no hay evidencias de ataques masivos contra civiles blancos, quizá algunos puntuales, ni tampoco de un plan para tomar el poder. Sin embargo, el gobierno respondió con una narrativa peligrosa. Habló de una guerra racial. En la prensa y en la sociedad hubo una histeria frente a la insurrección de los negros, asustados por el viejo fantasma de una revuelta racial como la de Haití en el siglo XIX. Llama la atención cómo la prensa de la época tildó este levantamiento de ser una revolución racista, contra los blancos en este caso, emprendida por los negros y mulatos del Partido Independiente de Color para imponer su dictadura sobre los blancos de la isla y crear una república negra en Cuba. O sea que los racistas acabaron siendo los negros para la prensa y para la opinión pública. Los congresistas negros, junto al colaborador negro de José Martí, Juan Gualberto Gómez, firmaron un manifiesto en contra del alzamiento y dándole al gobierno nuestro apoyo más resuelto. Juan Gualberto Gómez lanzó un manifiesto junto con Nicolás Guillén, Generoso Campos Marchetti y otros apoyando al gobierno. Marchetti fue el primer juez negro que tuvo la República de Cuba y ostentaba el grado de general, aunque yo realmente no sé bien el contexto en que obtuvo los grados. Nicolás Guillén Urra era senador, veterano mambí y periodista, y padre del célebre poeta cubano Nicolás Guillén. Militaba en el Partido Liberal y murió pocos años después en la Guerra de la Chambelona en 1917. Próximamente dedicaremos un vídeo de este canal a esa guerrita de la Chambelona. Los mayores generales negros del ejército mambí, Agustín Sebreco y Jesús Rabí, expresaron su postura contraria al alzamiento en un telegrama enviado al presidente del gobierno. Al principio, el presidente José Miguel Gómez no prestó mucha atención al alzamiento, considerando que la mayoría de los negros estaban encuadrados en su propio partido, el liberal, pero el 25 de mayo se recibió una nota del gobierno americano notificando el envío de un cañonero a la bahía de Nipe y otras medidas que se preparaban para proteger las vidas y los intereses de los norteamericanos en la isla. El presidente Gómez comprendió de inmediato la grave amenaza de intervención que entrañaba la nota y se apresuró a contestarle al presidente Taft, considerando innecesaria la intervención americana, aunque agradeciéndola. Entonces el presidente José Miguel Gómez ordenó una represión total. Antes de continuar con el vídeo, quisiera recordarles brevemente mis libros de novela histórica, los cuales encontraréis todos en vuestra tienda de Amazon. Les dejo el enlace de compra en la descripción. El recién constituido ejército cubano envió 8.000 soldados, muchos de ellos negros y casi todos veteranos mambises, bajo el mando del mayor general Monteagudo, cuyo principal temor era verse acometidos por cargas al machete como sus antiguos rivales españoles. Pero los tiempos habían cambiado. Perfectamente pertrechado con ametralladoras y cañones con abundante parque, nada pudieron hacer los alzados del Partido Independiente de Color con sus rústicas y pocas armas. Además, se reclutaron numerosos batallones de voluntarios, semejantes a aquellos de épocas pasadas, que iban por su cuenta a reprimir a los negros.
El jefe de estos voluntarios era el antiguo coronel del Ejército Libertador Piedra Martel, que fue compañero de Ibonete en Pinal del Río durante la pasada Guerra de Independencia. Pronto la situación degeneró en una matanza. En medio de una situación de histeria colectiva, provocada en gran parte por la prensa que no cesaba de atemorizar a la población con el argumento de que estamos en medio de una revuelta negra semejante a la Revolución de Haití, el ejército, la Guardia Rural y grupos armados civiles persiguieron a los negros sin importar que estuviesen armados o desarmados o que fuesen o no miembros del Partido Independiente de Color. Muchos fueron ejecutados sin juicio, otros asesinados simplemente por el color de su piel. La rebelión, que duró alrededor de un mes, fue violentamente reprimida. Ocurrieron excesos y ejecuciones, como ha sido usual en todas las revoluciones cubanas a lo largo de los siglos. Todavía en mi niñez escuché hablar sobre la siniestra fama que envuelve la Loma Colorada en la cercanía de Santiago de Cuba. Está entre el Castillo del Morro y la ciudad, escenario de una matanza de prisioneros independientes de color. Otro suceso sangriento ocurrió en Mícara, donde un combate degeneró en una persecución y matanza de los sublevados en el monte. Las cifras de muertos en el ejército fueron muy pocas, sobre la docena. En el bando sublevado las cifras oscilan hasta 6.000, dependiendo de la fuente. La más repetida es de 3.000, entre muertos en combate y víctimas de la represión, esta proporcionada por el propio general Monteagudo. En cuanto a las cifras reales de muertos, existe un vacío y un silencio profundo. Todas las cifras citadas hasta hoy son prácticamente tomadas del aire. No hay registro ni huellas escritas claras. Aparentemente, los negros muertos no le interesaban a nadie en esa época. Stenós, según la versión de algunos independientes, se suicidó antes de caer prisionero. Aunque otra versión, esta del teniente del ejército Luzgardo de la Torre, dice que cayó combatiendo contra su partida en Mícara. Este combate ocurrió el 27 de junio y fue el que dijimos que acabó desastrosamente. Algunos de sus compañeros independientes de color refieren que los últimos miembros de la partida de Stenós, que lo acompañaban en ese momento, se arrojaron por un barranco al verse cercados y por eso murieron. El caso es que la autopsia de Stenós no pudo determinar exactamente la causa de su muerte, porque las lesiones que tenía pues pueden ser atribuidas a la muerte en combate, al asesinato o también a esta caída por el barranco. Pedro Ibonete, antiguo oficial del Ejército Libertador y segundo de Stenós en la sublevación, fue asesinado el 17 de julio junto a su ayudante en las cercanías del Caney por el entonces teniente Arsenio Ortiz. En un principio, Ibonete se felicitó de haber sido capturados por los capitanes Aranda, que fueron sus compañeros en la invasión de Oriente a Occidente, durante la Guerra de Independencia, quienes lo condujeron hacia el pueblo del Caney, pero dieron aviso al cuartel Moncada, desde donde, con órdenes evidentes de asesinar a Ibonete, enviaron a Arsenio Ortiz, quien quiso adueñarse del prisionero y de su ayudante, Francisco Céspedes, a lo que se opusieron los citados Aranda, quienes exigieron una orden del mando superior, algo que obtuvo rápidamente el teniente Ortiz, quien, ya dueño de los dos prisioneros, les aplicó la ley de fuga a la altura de la finca del Rodeo, cerca ya del Caney. Los cuerpos fueron conducidos y exhibidos en el cuartel Moncada. Con la muerte de Ibonete y de Stenós, quedó descabezado el llamado Ejército Reivindicador, que era como llamaba el Partido Independiente de Color a su Fuerza Armada, y quedó aplastada la rebelión. El Ejército Nacional de Cuba, por aquel entonces, estaba constituido en su mayoría por veteranos de la Guerra de Independencia. Es decir, la masacre de negros y mulatos cubanos en 1912 fue dirigida por veteranos blancos del llamado Ejército Libertador,
y tuvo lugar de forma abrumadora en la provincia de Oriente, que había sido la cuna del movimiento independentista cubano, en la que se ha dicho que Carlos Manuel de Céspedes dio la libertad a los esclavos. Los militares esmanvises aplicaron los métodos que en la historiografía cubana se han atribuido a España. Fusilaron y ahorcaron prisioneros y civiles, aplicando la llamada ley de fugas. Levantaron guerrillas y batallones de voluntarios, tropas irregulares e incontroladas que cometieron excesos, y reconcentraron a familias campesinas en las zonas rurales entre Santiago y Guantánamo, enviándolas hacia los pueblos bajo la amenaza de que caerían en la limpieza que efectuaron en esta zona. Algunos de los excombatientes del ejército mambí que tomaron parte en las acciones en el bando gubernamental, entre otros muchos, fueron el hijo de José Martí, José Francisco Martí Sayas Bazán, el mismo que combatió como artillero en las Tunas bajo el mando de Calixto García, que en aquellas fechas era coronel del Ejército Nacional y fue el jefe del Estado Mayor del general Monteagudo en la guerrita de las Razas de 1912. El jefe del ejército, general José de Jesús Monteagudo, antiguo general del Ejército Libertador, sirvió en la Guerra de Independencia bajo el mando de Juan Bruno Sayas, de Máximo Gómez, a quien le gustaba su carácter disciplinado, intransigente y un poco violento. Y también sirvió bajo las órdenes de José Miguel Gómez y tuvo como subordinado a Gerardo Machado. Otro veterano de la guerra contra España fue Pablo Mendieta, hermano del general de la guerra independentista Carlos Mendieta, que después fue presidente de la República de Cuba. Pablo Mendieta acabó la guerra de independencia con el grado de coronel y luego ostentaba los grados de mayor general en el ejército de la República. En el único encuentro importante de la guerra racial, este combate de Mícara, el general Mendieta sorprendió un campamento rebelde diezmándolo sin piedad. No se tomaron prisioneros y las subsiguientes operaciones de limpieza revistieron características de una cacería. Pedro Agustín Pérez, Periquito Pérez. Durante la Guerra de los 10 años, Pedro Agustín Pérez Pérez, que procedía de una familia acomodada, muy unida, con profunda lealtad a España, combatió en las célebres escuadras españolas desde Santa Catalina del Guaso. Sin embargo, en 1895 se incorporó a las filas mambisas, combatiendo en la región de Guantánamo, donde se le consideró líder indiscutible de las fuerzas mambisas en esa zona. Ascendido por Calixto García, mayor general del Ejército Libertador y primer alcalde de dicha ciudad después de la independencia, fue el jefe de un batallón de voluntarios levantado en Guantánamo y que participó en los sucesos de 1912. El coronel del Ejército Libertador Mambí, Manuel Piedra Martel, quien durante la guerra del 95 fue ayudante de campo del mayor general Antonio Maceo y que estuvo presente en los combates de Dos Ríos y Punta Brava, donde cayeron José Martí y Antonio Maceo respectivamente. En 1912 marchó a Oriente desde La Habana al frente de los voluntarios de Occidente. Salieron desde La Habana el 22 de mayo a bordo del buque Escuela Patria y eran alrededor de 500 y entre ellos la mayoría eran veteranos de la Guerra de Independencia. Vale destacar que el coronel Manuel Piedra Martel fue compañero de armas de Ibonet en la campaña de Pinal del Río durante la Guerra de Independencia. En las tristes jornadas del verano de 1912, bajo su jefatura, fueron múltiples las denuncias por asesinatos y excesos de sus voluntarios contra la población negra oriental. Estos son algunos, pero en realidad fueron muchos más. Pero sin dudas, el último y mayor responsable por ser el presidente de la República lo fue el mayor general del ejército mambí, José Miguel Gómez. La brutalidad de las fuerzas del ejército y de la Guardia Rural fue desde todo punto de vista injustificable. Pero Gómez alegó que el Partido Independiente de Color operaba dentro de la cláusula, o sea, de la enmienda Platt, es decir, que buscaba una intervención americana
y que solo la firmeza con la que habían actuado las fuerzas del orden para aplastar el levantamiento habían impedido que los marines yanquis desembarcaran y ocuparan de nuevo el país, pretextando la ingobernabilidad del mismo. Llama la atención que solo 5 años después, el mismo José Miguel Gómez también se alzara contra el gobierno y reclamara la aplicación de la enmienda Platt, en el marco de lo que se llamó la Guerra de la Chambelona, que próximamente trataremos en este canal. En el Parque Central de La Habana se organizó un banquete para celebrar el fin victorioso de la guerrita contra los alzados del Partido Independiente de Color. Esta jornada fue el colofón de una serie de festejos acaecidos con anterioridad en la ciudad de Santiago de Cuba, en homenaje a los represores de la protesta armada del Partido Independiente de Color. A día de hoy, pues hay quienes ven un escarnio en estas celebraciones, pero en aquel día para los miembros del ejército, de la Guardia Rural, de los cuerpos de voluntarios y la población en general que merodeaba por ahí, llegado el momento de los brindis ante la estatua de Martí, pues les parecieron apropiados y daban vivas al excelso patriota, o sea, al apóstol y a la república. Paradójicamente, muy pronto después de la muerte de Stenós, en Cuba se levantaron las trabas a la inmigración negra, fundamentalmente desde Haití y Jamaica, producto a las necesidades de la industria azucarera, que debió incrementar mucho la producción al calor de la demanda producida por el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa. Esto, junto a la demanda de mayores empleos públicos para los negros y la derogación de la ley Morúa, fueron los pilares fundamentales de la protesta armada de 1912. Durante la siguiente década llegaron a Cuba para trabajar en el campo cerca de 200.000 haitianos y 80.000 jamaiquinos. Después de estos sucesos, nunca más en Cuba se dieron disturbios raciales. Algunos autores pretenden ver una venganza en el golpe militar de los años 30, conocido como el golpe de los sargentos, que depuso en el ejército a toda la antigua oficialidad blanca, aristocrática y con antecedentes en el ejército mambí, y encumbró a las clases más bajas del ejército, donde abundaban los negros, y que llevó a los primeros planos de la política cubana por cerca de 30 años al mulato Fulgencio Batista Saldívar, nacido por demás en la provincia de Oriente. Yo personalmente no creo que este golpe obedeciera a un móvil racial, ni creo que se produjera una revancha de los negros en la isla en aquellos momentos. Recuerdo los refranes populares de la época de la guerra de guerrilla de Castro contra Batista y que decían: los negros no se meten con Batista. Y otro, que los blancos para la loma y los negros para la conga. Lo cierto es que aún a día de hoy la presencia de negros en puestos de primer orden entre los dirigentes de Cuba es ínfima, señal de que la discriminación se mantiene. Por ejemplo, de todos los presidentes, incluyendo la etapa revolucionaria que ha tenido Cuba, el de piel más oscura fue Batista. Todos los demás eran blancos y de ascendencia española. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor este episodio olvidado de la historia cubana, te invito a compartirlo, a comentar y a seguir investigando. Si lo consideras, puedes usar la opción Super Gracias que he habilitado recientemente en mi canal y que me ayuda mucho a seguir creando contenido como este que tanto apreciamos. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta luego y feliz Año Nuevo 2026.